Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Free Tour. Después de un año prácticamente vuelvo a YouTube con un video súper interesante. Me encuentro en el pequeño pueblo de San Ambrogio, muy cerquita de la ciudad de Torino. El objetivo es caminar hasta la Sacra San Michele, que está ahí arriba prácticamente, muy cerquita, pero hay que caminar bastante y en subida. Pero el objetivo puntual, además de conocer esta sacra, esta abadía, es contar propiamente la historia de esta sacra y lo que representa. Y hay una parte súper interesante que yo la verdad que no soy de las personas más creyentes, ¿no? Pero cuando descubro, leo estas historias, digo, pucha, ¿eh? Imaginen ustedes, para que puedan entender un poco, antes de empezar a contarles esta historia, las pirámides de Egipto. Ustedes dicen, apa, che, pero pensar la época, cómo lo habrán hecho, hay algo más, ¿no? Bueno, esto un poco tiene que ver con eso también. Bueno, menos mal que ayer llovió un poco, porque la verdad que son casi las 11 del mediodía y la verdad que está bastante picante. Más o menos 1 hora y media desde Sant'Ambrogio, este pueblito, hasta la Sacra San Michele. Le voy dando un poco de data, así los entretengo y se quedan hasta el final del video, donde les voy a contar esta historia magnífica. Para quien quiera venir, el mejor modo es hacer los senderos, que son 4. Nosotros elegimos el 502, que al menos en la descripción, que ya me parece que mentí un poco porque decía que era bastante sencillo. Yo ya vengo bastante agitado y apenas inicié, pero bueno, en teoría la primera parte era más difícil. Después hay otros senderos que son ya un poco más complicados. Hay partes de piedra, hay unos puentes colgantes y demás, que para quien le gusta tiene estados físicos, sobre todo, son recomendables. Para gente como yo, que no le gusta mucho caminar, es mejor este, que es sencillo. También hay un colectivo que sale desde Avigliana, que es un pueblito por acá atrás, y el colectivo te deja en la puerta de la sacra, así que no tenés que caminar, no vas a transpirar, nada, así que es súper sencillo. Bueno gente, pudieron ver, falta bastante todavía para llegar. Mientras tanto les voy contando, mientras hago una pausita a la sombra, ahí de fondo se ve lo que es el pueblo Sant'Ambrogio. Esta Sacra San Michele, o en español sería San Miguel, ahí seguramente les suena un poco más, el arcángel San Miguel, tiene o recibe el estatus de abadía y fue construida a finales del 900 después de Cristo. Digamos que es muy antigua, por supuesto, ¿no? Más de 1000 años, y en la época de sus inicios tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque muchos de los caminos de los peregrinos pasaban por esta sacra. Uno, seguramente lo conocen, el camino a Santiago de Compostela, pasaba por acá, entonces la gente se encontraba, se reunía y seguía camino hacia Santiago de Compostela. Y otro de los encroches que se hacía en este lugar era el camino de San Miguel o San Michele, que aquí es donde inicia esta historia que les voy a empezar a relatar a continuación. Recuerden, camino de San Miguel o camino de San Michele. Esta historia trata de 7 santuarios que todos llevan el mismo nombre, San Michele o San Miguel, cada uno en su idioma, por supuesto, en inglés, francés, italiano y demás. ¿Qué pasa con esto? Uniendo estos 7 santuarios en diferentes países de Europa y de Asia también, forman una línea recta perfecta, que acá se las voy a dejar en pantalla para que puedan ver y dimensionar un poco de qué estoy hablando, mientras voy a seguir, si no, no voy a llegar más. ¿Sí? Cada 5 minutos para hacer pausa, trazando una línea recta en cada de estos puntos, estas sacras que hay en diferentes países, forma una línea recta perfecta. Esto es lo que a mí me hace flashear un poco, decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en la época, estamos hablando de 1500 años atrás, podían diseñar, planificar estas sacras de estos santuarios, que trazando una línea recta
trazando una línea en cada uno, uniendo estos puntos, forme una línea recta de modo perfecto. Pero esto no es todo, hay algo todavía más interesante. ¿Qué significa esto? ¿Tiene un significado? Sí, por supuesto que tiene un significado, que así cuenta la leyenda, sería el golpe de la espada que le dio el ángel San Miquel o San Miguel al diablo para mandarlo hacia el infierno. Esto es lo que representa la línea que se traza entre estas diferentes sacras San Miquele o San Miguel por diferentes países de Europa. Falta todavía, falta más o menos unos 40, media horita, 40 minutos más o menos para llegar. Y todavía tengo la frutilla del postre, que es un detalle, pero también es como que te hace... ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hacían? ¿Cómo puede ser? Y muy interesante, que se los voy a contar cuando esté llegando, porque si no me quedo sin aire propio. Miren qué buena vista lo que es Sant'Ambrogio, el pueblito. Allá atrás de fondo tenemos más pueblitos que la verdad no sé muy bien qué pueblos sean. Hacia aquel sector, hacia la ciudad de Torino. Y miren otra cosa que descubrí, esto no lo sabía, lo descubrí mientras estaba caminando, que empecé a ver cruces, cada tanto hay una cruz. Y me contó un señor, se podía intuir, pero bueno, yo la verdad que no me di cuenta, está marcando el camino del Via Crucis de Jesús hacia la crucificación. Ahí vemos el número 10, está la cruz número 10, y tiene un pequeño retrato, digamos. Así que bueno, número 10, tenemos que llegar hasta, si no me equivoco, eran 14, ¿no? Ustedes me dirán mejor, déjenme en los comentarios. Si es así, por lo menos, faltan 4 hasta llegar hasta la Sacra San Michele. Bueno, poquito antes de llegar, está este pequeño pueblito, Borgo San Pietro, que yo pensé que sería un pueblito prácticamente abandonado, pero se ve que no, que hay bastante movimiento. Ahí tenemos de fondo la Sacra. Ya estamos pocos metros, estaremos a unos 500 metros o menos también. Va bene, ciao ciao. Anche a lei. Buongiorno. Tutto questo lo fa lei? Com'è? Questo lo fa lei? Mio marito? Suo marito? Tutto. Che bello. Bueno gente, ahora sí, con la Sacra San Michele de fondo, les voy a pasar a contar esta particularidad. La frutilla del postre, como les dije anteriormente, recuerdan que 7 puntos, 7 sacras unidas entre sí forman esta línea recta que representa el golpe de la espada. Las 3 del medio, justamente las 3 del medio, vamos a hacer representativo con las manos así, que también el 3 es un número bastante significativo, digamos, para la religión cristiana. Estos 3 que serían las de Francia, Mont Saint-Michel, esta que tenemos detrás, Sant'Ambrogio, y la de la región de la Puglia, de Monte Sant'Angelo. Estas 3 son equidistantes, que entre sí tienen la misma distancia. Es una locura. Esas cosas son las que me hacen realmente pensar y razonar, en este caso en torno a la religión o a las religiones. Háganlo, prueben a hacer ustedes en el Google Maps. Yo probé y dan exactamente 915 kilómetros, así que esto es una pequeña particularidad que me llamó mucho la atención. Y ahora sí, síganme que vamos a recorrer un poco la Sacra.
Bueno gente, hasta aquí hemos llegado, estamos en lo alto, en la Sacra San Michele, ahí se puede ver un poco, se ven que están también refaccionando, es lógico, ¿no? Una construcción que tiene más de 1000 años, obviamente que requiere sus mantenciones lógicas, ¿no? Terminamos aquí porque no voy a entrar, igual esto ya lo sabía de antemano, pero se los quiero contar. Para entrar a la Sacra se debe comprar un billete que cuesta 8 euros, que en cuanto a la cantidad de dinero no es tanto, obviamente, 8 euros, pero es una cosa que a mí particularmente me desagrada un poco porque se supone que es un templo religioso, que la gente viene a rezar y demás. No estoy de acuerdo que se cobre, para mí debería ser gratis, como el resto de iglesias, catedrales y demás. Aparte, con los bares y lugares de venta de packaging, de lo que se imaginen que hay acá cerca, camino a estas Sacras, tranquilamente podrían recaudar dinero si ese es el propósito. Así que bueno, no estoy tan de acuerdo, así que uno de los motivos por los cuales no voy a entrar. Pero bueno, el objetivo principal, que era caminar el sendero y contar la historia y llegar hasta acá como objetivo, hasta lo alto, cumplido. Así que bueno, espero que les guste, comenten, compartan, suscríbanse al canal por supuesto también, y nos estamos viendo en un próximo video.